Sean todos ustedes muy bienvenidos a una nueva emisión de Camino de Esperanza, este programa que hacemos en conjunto con la Fundación Crate. Hoy vamos a hablar de agricultura sustentable. Vamos a conversar para eso con el coordinador del área de desarrollo sustentable de la Fundación Crate, don Aburto, quien además es coordinador del proyecto sustentable. ¿Qué tal, Romualdo? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Pablo. Bueno, muy grato de estar acá en este programa, que también el año anterior me ha tocado estar un par de veces. No es novedad para usted estar acá, vive, ¿no? No. Ha estado en otra oportunidad. Sí, Romualdo, bueno, vamos a conversar sobre la experiencia de la Fundación, de ustedes, digamos, con los proyectos de agricultura a partir de la sistematización. ¿Desde cuándo que están trabajando este proyecto en el tema de la agricultura sustentable? Bueno, ya hace bastante tiempo. Debe ser como alrededor del 2000, o sea, ya llevamos más de 16 años trabajando en lo que es agricultura sustentable. Antes más bien trabajábamos en un tipo de agricultura más convencional con los campesinos. Pero a partir como del 2000 ya empezó a haber un vuelco ya hacia lo que es la agricultura sustentable. ¿Cómo fue ese cambio de la agricultura convencional a lo que se está realizando ahora? Bueno, yo diría que fue un poco difícil porque a uno como técnico lo preparan para ser técnico de una agricultura, podríamos decir, agroexportadora, preparando al campesino para que sea empresario. Y eso, tener un vuelco hacia una agricultura, podríamos decir, más primero de autoconsumo, ¿ya? Y que las propias familias puedan ir logrando lo que nosotros llamamos una soberanía alimentaria, que cada vez sean más autónomos y no dependan tanto del mercado en compras de insumos o endeudarse. Y este cambio, ya van casi 17 años del tiempo que se está realizando este proyecto, ha sido muy drástico para el campesino, fue muy duro, fue muy difícil cambiarse, ellos estaban acostumbrados a un tipo de agricultura distinto o lograron adaptarse de buena forma. Sí, eso también trae sus dificultades, porque ellos también estaban acostumbrados a tener apoyo que están destinados a una agricultura más, podríamos decir, más que va hacia la modernización, entre paréntesis, ya, porque algunos miran como la agricultura orgánica o la agricultura sustentable como atraso, y no es así, o sea, lo vamos a explicar. Entonces, porque es una agricultura en donde se le apoya más con insumos químicos, fertilizantes químicos, que son más fáciles de aplicar, ¿ya? Entonces, por eso también cuesta en ellos entender este tipo de programas, que va más bien en potenciar los propios recursos de ellos. ¿Por qué cree la gente que va en retraso? Mira, yo... cuenta, digamos, que si se está haciendo ahora porque va, claro, porque va en aumento, digamos. La agricultura moderna muchas veces se mira que está relacionada con uso de tecnología moderna, tecnología de punta, eso en el uso de equipos, de tractores, también en el uso de insumos químicos, y a eso le llaman moderno. Pero uno también puede hacer una agricultura moderna desde lo orgánico, utilizando recursos más sustentables. ¿Y eso, a su juicio, es una evolución? Claro que sí, porque yo diría que es una evolución sobre todo hacia el respeto del medio ambiente, del cuidado de los recursos naturales. Entonces, ahí podríamos decir, uno va evolucionando para bien, mientras que con el uso de los químicos, o lo que se llama, entre paréntesis, una agricultura más moderna o convencional, estamos viendo que los recursos naturales se están destrozando, sobre todo cuando se hace una agricultura muy extractiva, solamente sacarle al suelo, a la tierra, ¿cierto? Y de no hacer prácticas de recuperación. Ha estado de moda esto de la agricultura sustentable, no solamente en Talca, sino que en todo el país, digamos, con productos orgánicos, productos más sanos. Se ha puesto como en el tapete esta discusión, y la gente me parece que le ha tomado un poquito más de conciencia, sí, y ha adquirido este tipo de productos, ¿no? Sí, bueno, de a poco, esto es muy lento. Primero, claro, hay que convencer a la gente de que con la agricultura sustentable o la agroecología o lo orgánico, porque son todos términos que como tú dices están como entrando, son productos sanos, pero eso hay que irle haciendo un hábito de consumo en lo que son productos orgánicos, porque la gente siempre tiende a comprar lo más barato
y a veces dice lo más bonito. Y lo más barato cuesta caro, de Claro, repente. y lo más bonito, no sé, pues es ver los tomates que tienen todo el mismo color, que se ven todos parejitos, del mismo tamaño. O sea, uno los ve, pero todo homogéneo. Ahora, claramente, el tema de la agricultura sustentable y el tema de los productos orgánicos está asociado también a un costo-calidad, digamos. Va a aumentar el precio porque la calidad es mejor. Claro, claro que sí. Ahora uno dice que a lo mejor producir de forma orgánica es más, puede ser, pero sí hay desde el punto de vista que nosotros lo practicamos, también lleva un- una, podemos decir, mayor cantidad de... ¿ya? Hay mano de obra familiar ahí involucrada, y los plazos también a veces son a más largo plazo, las producciones son más lentas, y todo eso en un principio, porque cuando uno va implementando las prácticas agroecológicas u orgánicas, tiene que empezar, por lo que nosotros siempre hablamos de una desintoxicación del suelo. Entonces, desintoxicar un suelo te demora 3 años aproximadamente, o puede ser más. Entonces, eso es lento, ¿ya? Y a la larga puede ser también a lo mejor con más costo. Ustedes como Fundación Craten han ido realizando charlas, han ido realizando diversos trabajos en este sentido con la gente, ¿no? Sí, bueno, nosotros trabajamos, como decíamos, desde aproximadamente del año 2000. Empezamos en el secano interior de las comunas de Pencahue y Curepto. También tuvimos un paso por las comunas de Gualañé, ya que también ahí estuvimos con campesinos. Si pudiéramos sumar ambas experiencias en lo que es secano interior, entre Gualañé, Curepto y Pencahue, superamos las 200 o 300 familias. ¿Ya? Y actualmente esto lo estamos desarrollando en la precordillera andina, donde llevamos ya 4 años y medio trabajando con este proyecto, con 100 familias, yo diría muy pequeñas, son realmente la agricultura familiar campesina, ya que están dedicadas principalmente su alimentación o los productos hacia el autoconsumo. Seguimos haciendo Camino de Esperanza en esta jornada de día jueves junto a Romualdo Aburto, que es el coordinador del área de desarrollo sustentable y también coordinador del proyecto de agricultura sustentable, ambos de la Fundación Crate, en esta oportunidad haciendo Camino de Esperanza. También nosotros lo queremos invitar a que visite nuestras redes sociales y también nuestra página web www.crate.cl. Ahí está toda la información que usted necesita para saber de los quehaceres, del trabajo, de la misión y la visión que tiene la Fundación Crate en la región del Maule. Y por cierto, el www.facebook.com, ahí donde dice buscar, usted pone la palabra Fundación Crate. Ahí puede ver nuestro fanpage, hágase fanático también y puede revisar todas nuestras actividades por supuesto, de todas las áreas, no solamente de desarrollo sustentable. Y también el Twitter en @Fundación Crate. Así que todas las redes para que usted se entere del quehacer, del trabajo que realiza la Fundación Crate en la región del Maule. Seguimos conversando con Romualdo Hurto, coordinador del área de desarrollo sustentable y también coordinador del proyecto de agricultura sustentable, exactamente, Romualdo, de la Fundación Crate. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente en este sentido? Bueno, recién conversábamos de que es algo lento. O sea, en un comienzo Eran reacios, ¿no? la gente es reacia y nosotros tenemos que hacer, en la iglesia le llamamos un apostolado. O sea, hay que visitarlo, a veces uno va una vez, pues dos veces, 3 veces, y de a poquito irlos convenciendo, o más bien la palabra es sensibilizándolo, ¿cierto?, a este tipo de agricultura, porque también es un tipo de agricultura que, si pudiéramos decir, va contra la corriente. O sea, en este momento va todo encaminado hacia tener una agricultura agroexportadora o a producir algún cultivo, que nosotros le llamamos cuando producen el cultivo, que prácticamente convencen al campesino que produzcan eso porque eso es rentable. Eso se le llama monocultivo. ¿Es poco crédulo en este sentido el campesino? Cuando ustedes llegaron con el proyecto, oiga, tenemos esta idea, queremos proyectarla en su campo, al tiro me imagino que nos dijeron que no.
son poco incrédulos en esta situación, como que les da un poquito tirarse a la piscina. Bueno, al final los resultados fueron favorables, pero ¿les da miedo un poquito a la gente tirarse a la piscina Sí. y acatar o aceptar esta decisión? Sí, yo creo que o sea, más que miedo, ellos están acostumbrados ya a un tipo de Están acostumbrados a algo ya. de intervención de organismos que tienen una postura más bien asistencialista, si podríamos decir, en donde eh, los ven a ellos como personas muy vulnerables, como que no tienen nada, entonces todo hay que llevárselo. ¿Ya? Entonces se va produciendo un acostumbramiento. Y lo de nosotros es más de, podríamos decir, más promocional, partiendo por, si bien se hace un diagnóstico con ellos, pero también potenciando los recursos locales que ellos tienen, que a veces dicen, no, si yo no tengo nada, y empezamos a mirar, po. Y los campesinos en sí, ¿cierto? Tienen algunos recursos que se pueden aprovechar, que se pueden potenciar, y también ir mejorando sus recursos naturales, y como decíamos, eso es lento, entonces, más que temer, están acostumbrados a otro tipo de relación frente a los organismos. Romualdo, ya, y una vez cuando ya se tiran a la piscina, aceptan la idea que ustedes le proponen y ven buenos resultados, ¿cómo ha sido la en este sentido? Después ya que están... Dicen, tenían razón. Sí, después que ya se convencen, ¿cierto? Ellos van asumiendo de a poco este tipo de agricultura, van viendo resultados y se entusiasman, pero de manera, ¿ya? Yo creo que tú en el corto tiempo te habrás podido dar cuenta en los seminarios que hemos hecho con los estudiantes, en donde presentamos un video de los logros, ¿cierto? De cómo ellos están muy motivados, además que no es un tipo de intervención o una forma de desarrollo de forma individual, sino que es comunitaria. ¿Y cuesta motivar a la gente en el campo para internalizarle esta idea? Sí, como te decía, nosotros, y ellos también lo entienden así, hay como una etapa, le podríamos llamar de pololeo, ya, de acercamiento, hay que llegar con flores. De que ellos vayan entendiendo lo que son los conceptos, ya, porque no los podemos dar por entendido. La agricultura orgánica a uno como profesional, ¿cierto? A lo mejor lo puede tener claro cuando le hablan de agricultura sustentable, pero en el campo, ¿cierto? Hay que ir de a poco, eso es de forma comprensiva, ir entendiendo los conceptos y ir adoptando las prácticas de agricultura sustentable. ¿Están contentos hasta el momento con lo que han realizado, con la respuesta de la gente, siguiendo, sí, digamos, la misma línea de la pregunta? Bueno, estamos muy contentos, ¿ya? Porque hemos visto logros, hemos visto familias campesinas y hemos visto comunidades, ¿cierto?, que están convencidas también y se apoyan entre ellos, que eso, yo creo que vamos a hablar de los logros, pero eso es un gran avance, porque vemos, ¿cierto?, que por el tipo de, si podemos decir, de desarrollo que tenemos, a las personas se les llegan a ser muy individualistas y a rascarse con las propias uñas. Y también toma muy en cuenta lo que es el enfoque comunitario. Qué importante ese concepto, el tema del enfoque comunitario, que ya lo vamos a ir desarrollando, Romualdo. Así es. Antes vamos a ir a una pequeña pausa musical, pero yo le aconsejo a la gente que visite el www.crate.cl. Ahí está toda la información pertinente del quehacer de la Fundación Crate en la región del Maule. También puede visitar nuestras redes sociales en el Facebook, Fundación Crate, ahí está, www.facebook.com, y donde dice buscar en la barrita usted pone Fundación Crate y ahí está el fanpage para que ponga me gusta y pueda observar el quehacer de la Fundación Crate a lo largo de la región del Maule. Y también en el Twitter, @Fundación Crate es el Twitter de la información. Esto y mucho más a continuación. Seguimos haciendo Camino de Esperanza junto a Romualdo Burto, coordinador del área de desarrollo sustentable de la Fundación Crate. Pausa musical y ya estamos de regreso. Para que la gente entienda, vamos por el concepto principal. ¿Qué se entiende por sistematización? Bueno, sistematización es la etapa en que estamos ahora, que es como recoger toda la experiencia que hemos vivido en su plenitud, podríamos decir, recogiendo lo que han sido las diferentes etapas del proyecto, registrándolas, ¿cierto?, escribiéndolas,
desde nuestra práctica, desde nuestra experiencia, de cómo eso lo hemos vivido, hablar también de cómo se ha ido la metodología, ¿ya? Hablar de los logros que hemos tenido, ¿cierto?, a partir de esta experiencia, y también hablar, podríamos decir, levantando algunas proposiciones a partir de esto, o cuáles son nuestros aprendizajes, ¿ya? Y ahí que, como decíamos, no nos podemos quedar en el registro, ¿cierto?, la sistematización, sino que también tenemos que proponer. Así que esta sistematización se termina con eso, con hacer una propuesta, ¿cierto?, de intervención que es diferente a la que se realiza comúnmente en Chile o en la región. Romualdo, ¿cuál es la metodología que ustedes utilizan, ya un poquito más detallado para ir entrando en terreno? ¿Cuál es la que ustedes van utilizando siempre en estos proyectos? Sí, bueno, ahí hay harto que conversar, o como dicen algunos, hay harto hilo que cortar. Nosotros llegamos a visitar a la familia, a conocer primero su realidad, con mucho respeto, ya nosotros a no imponer. Y desde ahí... A pololearla, como claro, se dice. Y desde ahí levantamos un diagnóstico predial, familiar, junto con ellos. ¿Cuáles son como los recursos que ellos ven que están más deteriorados para producir? Los problemas que ellos tienen para producir. Y además de verlo a nivel predial, familiar, también lo vemos de forma comunitaria, ¿ya? Así que vamos combinando estas visitas prediales a nivel individual y familiar con también reuniones en donde, decíamos, partimos con el diagnóstico, luego después planificamos también en conjunto a nivel predial y familiar y a nivel comunitario. Y desde ahí vamos proyectando los talleres, porque los talleres tienen que estar en estrecha relación con lo que ellos necesitan hacer para producir, ¿cierto?, para mejorar los recursos que ellos tienen. Yo he podido asistir a algunos talleres y la convocatoria ha sido bastante buena. Son Sí. bien interesantes los talleres, como que la gente le toma mucho el peso a esa opción que les da la fundación, ¿no? Sí, es que, bueno, siguiendo con la metodología de los talleres también es interesante por el hecho de que se parte de la realidad de ellos, de no imponer nosotros nuestros conceptos, nuestros conocimientos, sino que primero hacerlos sentir de que el conocimiento que ellos tienen es valioso. O sea, hay una sabiduría campesina. Ustedes tienen una retroalimentación, también utilizan su trabajo, lo incorporan en la metodología para que esto funcione también en conjunto, ¿no? Claro, así es. Entonces relevamos también el conocimiento de ellos y aportamos con el conocimiento que nosotros, podríamos decir, de alguna manera llevamos, pero ese conocimiento que llevamos también porque nace de la práctica, ya no nace de la teoría, de prácticas que otros campesinos también han realizado. Y si bien nosotros, o el proyecto, tiene una mirada primero a recuperar los recursos naturales, a mejorarlos, también entramos por algún tema que a ellos más les motive, ¿ya? Y generalmente, por ejemplo, nos hemos encontrado que un tema que a ellos más les motiva fue el tema de los invernaderos. Y desde ahí vamos atacando el tema del suelo, el tema del agua, porque si partimos por los recursos naturales, muchas veces no es un tema, siendo interesante para nosotros, no muy motivador para ellos. Van a decir, bueno, ¿para qué vamos a hacer abonera? ¿Para qué vamos a hacer o compostera? ¿Para qué vamos a hacer lombricultura? Entonces, si partimos por un tema que les motiva, como el tema del invernadero, desde ahí vamos bajando a los otros temas que son como más difíciles de entrar. Esa es como una metodología de los talleres. Y después, en la aplicación de las técnicas o las prácticas, es con el acompañamiento nuestro en los predios, pero también vamos enseñando, por ejemplo, alguna tecnología en una casa, en un predio, y ellos lo van replicando después como grupo en los otros predios de los vecinos. ¿Se fortalecen los lazos también allá? ¿Eh? Sí, mucho, porque esa es la idea. O sea, si ellos quieren obtener algo, tienen que ayudarse. Si ellos quieren que nosotros les apoyemos, también tienen que ayudarse, porque son tejidos que de alguna manera a nivel comunitario se han ido rompiendo. O sea, el individualismo, ¿cierto?, también ha llegado al campo. También ha llegado a que cada familia se pueda rascar con sus uñas y socializar poco, pero esto ha ayudado también y de ahí, ¿cierto?, que hablamos de este enfoque comunitario
en que fortalecer también esos lazos. Bueno, ustedes siempre están, bueno, lo dijo recién, siempre están tratando de fortalecer el trabajo comunitario, pero ¿hay mucho individualismo? ¿Se ha visto mucho o ahora, digamos, con el trabajo que ustedes están haciendo, eso ha ido disminuyendo? Bueno, partimos en las comunidades que hemos partido, sí, hay mucho individualismo, incluso ¿Y cómo se ataca eso? ellos lo pueden, ellos lo manifiestan como, no sé, pues cuando nosotros recién partimos con ustedes, ni siquiera nos saludábamos. ¿Ya? Entonces, imagínate ahora llegar a que ellos hagan o se apoyen mutuamente, es importante. Ahora, ¿cómo eso se va logrando? Decíamos, es un proceso muy, muy lento. Como si bien a nivel predial valorizamos los recursos propios, a nivel comunitario también. O sea, de ver qué ellos como grupo tienen, ¿ya? Y eso darle valor. Entonces, así que no es importante lo que uno lleva desde afuera o con las intervenciones que nosotros hacemos, sino que el mayor recurso y lo más importante es lo que ellos tienen, ¿ya? Y empezar a valorarlo y a trabajarlo. Ese es uno de los tantos objetivos que tiene el proyecto. ¿Qué otros objetivos tienen ustedes en esta mirada hacia la nueva agricultura? Bueno, es que el principal objetivo, nosotros siempre hablamos de eso, incluso a lo mejor pueden decir que estamos medio rayados, que es el tema de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es que ellos puedan, ¿cierto?, producir sus propios alimentos sin depender tanto del mercado. Pero no está tan loco porque este es un tema que está a nivel internacional puesto en el tapete, ¿eh? Claro. Bueno, sí. Por ejemplo, la FAO, que está preocupada de la sí, alimentación mundial, ellos nos hablan de la soberanía alimentaria, que no es lo mismo hablar de la seguridad alimentaria, ya que también se habla. A ver, me gustó ese tema. Sí. ¿Cómo lo definimos esto? ¿Cuáles son las diferencias que tiene entre la seguridad y la soberanía? Algunos tienden a decir que es lo mismo, pero también la seguridad alimentaria, algunos la enfocan como a tener alimentos, si podemos decir, inocuos, que respondan a las buenas prácticas agrícolas, pero muchas veces la seguridad alimentaria igual te va haciendo dependiente, ¿ya? Después de producir bien, ¿cierto? Aunque tienes que tener, no sé, pues buenas semillas, tienes que tener buenos fertilizantes, y todo eso se va enfocando hacia podríamos decir también muchas veces a un mayor costo y a endeudarse. Yeah. La soberanía alimentaria, si podríamos decir, es hacer a los campesinos soberanos, ¿cierto?, de los recursos y de su alimentación, que tengan autonomía. Por ejemplo, que ellos puedan producir su fertilizante, ¿ya?, como fertilizante orgánico, que ellos puedan producir sus semillas. Y aquí tenemos un primer eslabón que cada vez se va haciendo más difícil, porque como se ha ido relevando o dando poca importancia a la semilla local y a la semilla criolla, y más aún si se llega a probar ciertos tentores de semilla, que está muy asociado a las semillas transgénicas, los campesinos no van a poder producir su semilla. Entonces van a tener que depender fuertemente del mercado. Entonces, por eso que la soberanía alimentaria tiende a que ellos tengan autonomía en insumos, en semillas, en tecnología, para que así puedan producir sus propios alimentos y vender sus excedentes, y no endeudarse. Es un tema un tema bastante interesante. Oye, es como para 2 programas más este tema, pero lo vamos a ir desarrollando brevemente y de a poco, digamos, para que la gente lo vaya comprendiendo. Estamos trabajando con Romualdo Hurto acá en Camino de Esperanza, y él es el coordinador del área de desarrollo sustentable de la Fundación CRATE y también es coordinador del proyecto de agricultura sustentable de la misma Fundación CRATE. Hablando sobre la experiencia que han tenido la Fundación y el área de desarrollo sustentable en este tema de la agricultura a partir de la sistematización con Romualdo. Usted también nos puede visitar a través del www.crate.cl y por supuesto a través de las redes sociales, en Facebook Fundación Crate y en Twitter @Fundación Crate. Ahí está toda la información que usted necesita para conocer en detalle los trabajos que realiza la Fundación Crate, que está próximo a cumplir 40 años. ¿Ah? Mire qué bien. Sí. 40 años. ¿Desde cuándo está usted? Yo estoy del año... Mire, o sea que 35. 36. 36 años. 36 años.
Sí. 36 años. Sí. Mire. Así que me he perdido 4 años nomás de los 40. Poquito nomás. Poco, sí. Poquito. Bueno, seguimos de esperanza. ¿Cuáles son las principales actividades estando en esto, Romualdo? Sí, mire, hay actividades, como decíamos, a nivel predial familiar y a nivel comunitario. A nivel predial y familiar está el tema de la asesoría que se le da a las familias campesinas para que ellas vayan integrando o incorporando las prácticas de agricultura sustentable. A nivel grupal están las actividades de realización de talleres, que ahí nos faltó un poquito más explicar sobre la metodología cuando estábamos, que los talleres se hacen en las casas, los predios, y vamos rotando, o sea, no se hacen en una sede vecinal en 4 paredes, sino que lo vamos haciendo en terreno y con lo que nosotros, con la práctica ahí, con lo que nosotros llamamos el aprender haciendo. Me parece. El aprender haciendo, y como decíamos, valga un poco repetir lo que decíamos ya, relevando la sabiduría y el conocimiento campesino. Que es el valor agregado también que tiene claro, este proyecto, ¿no? Claro, entonces tenemos la asesoría, tenemos los talleres, tenemos que con eso van incorporando, decíamos, las prácticas, las técnicas, tenemos los encuentros campesinos, que nosotros año a año estamos haciendo encuentros campesinos con el proyecto, que lo hacemos en el mes de noviembre. Están los encuentros interlocalidades, en donde se juntan 2 o 3 localidades a intercambiar experiencias, intercambian semillas, intercambian productos. Encuentros campesinos también yo he ido, bueno, por un medio que trabajaba anteriormente, ¿sí? Me tocó ir y fue muy llamativo para mí ver cómo se intercambiaban las semillas. Personas que venían de Huelón, por ejemplo, otros que venían de Guayeco, otro de Vilche, de San Clemente, se intercambiaban las semillas. Era bien llamativo el tema. Sí, es que eso tiene que ver con lo que decíamos recién, o sea, la soberanía alimentaria, de que las semillas que ellos tienen no se pierdan. Hay mucha semilla local o semilla criolla que se ha ido perdiendo, pero sí todavía están en algunos rincones. Entonces ellos dicen, mira la semilla, por decirte una cosa, del poroto peumo, que existió bien hace años atrás y ya se ha ido perdiendo. Un campesino todavía la tiene y la vuelven a multiplicar. Y después nos encontramos que vamos a esas localidades y dicen, mire, esta es la semillita que trajimos del encuentro campesino tanto, ¿cierto? Miren cómo se da acá. Y eso es muy bonito porque se va multiplicando y otros campesinos del mismo lugar también después la están obteniendo. Han hecho varios ya como 10, más claro, menos, ¿no? Estamos en el 10º encuentro campesino. ¿Es el que viene ahora? No, el 10º el que ya se realizó. Ya, ahora viene el 11º, digamos. Claro, en noviembre vendría el 11º encuentro campesino. Entonces, como te decía, partimos desde lo predial, lo familiar, lo comunitario, después entre las comunidades, que son los encuentros interlocalidades, el encuentro campesino que se hace con todas las localidades. Se hacen también giras técnicas, en donde llevamos a grupos de algunas localidades a conocer otras experiencias de otros campesinos que ellos, en tecnologías que ellos no tienen, para que ellos también después las vayan replicando. Y también ahora estamos en el tema de las ferias. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, tuvimos una feria en San Clemente, ¿cierto? Que eso de alguna manera sirve para que las familias vayan entrando en la red también de comercialización, porque hasta el momento vendían en sus comunidades, pero ya una feria ya le da lugar a abrirse. Hartas instancias están realizando ustedes para poder generar este lazo afectivo, digamos, para que la gente vaya viendo el trabajo de la fundación y también se pueda ir interiorizando de lo que hacen con el resto de las comunidades, de las personas que realmente son los beneficiados, ¿no? Sí, así es. Bueno, todas estas actividades van fortaleciéndose y van encaminadas a que los grupos sean autogestionados, ya que yo creo que es un tema que vamos a conversar también, ¿cierto? De que las comunidades no se terminen con la termina de no se termine con el fin de un proyecto, sino que ellos puedan continuar. Vamos a hablar de la autogestión, pero a la vuelta de esta pausa musical, ¿te parece, Romualdo? Seguimos conversando en Camino de Esperanza junto a Romualdo Aburto, coordinador del área de desarrollo sustentable y también coordinador del proyecto de agricultura sustentable de la Fundación Crate. Recuerda visitar el www.crate.cl y también nuestro fanpage en Facebook,
es Fundación Crate y el Twitter @Fundación Crate. Ahí está toda la información que usted necesita para saber del trabajo que realiza la Fundación en la región del Maule. Vamos a un pequeño corte musical, ya estamos de regreso con el último bloque junto a Romualdo Aburto, el coordinador del área de desarrollo sustentable de la Fundación Crate. Hablando sobre la experiencia que han tenido en estos proyectos de agricultura a partir de la sistematización, quedó un tema en el tintero, de la autogestión. ¿Cómo ha funcionado esto de la autogestión? Sí. Bueno, uno tiende también, así como que las familias, ¿cierto?, sean soberanas en su alimentación, a que estos grupos, como te decía, una vez terminado el proyecto puedan continuar, ya que valga la redundancia, que estos grupos sean sustentables y sostenibles en el tiempo. Y para eso tienen que tener una buena gestión, tienen que dar con herramientas, con instrumentos que a ellos les sirvan como grupo. Es así como hay grupos que ya son capaces de identificar cuáles son sus problemas, sus demandas. En base a eso poder también levantar propuestas, hacer negociaciones con las autoridades en temáticas, por ejemplo, como es el agua, tanto para riego como el agua potable, en temáticas de producción, de comercialización. Entonces, si bien es cierto, las comunidades trabajamos fuertemente el tema de la agricultura sustentable, pero esto nos sirve también para abrirlo hacia otras temáticas de la misma comunidad. Y lo importante es que ellos tengan las herramientas para que y estén fortalecidos como grupo para que esto no se termine. Sigan ellos gestionando. Habíamos dejado ahí también pendiente un poquito, lo tocamos por encimita nomás, una pincelada de lo que era la agroecología. ¿Cómo lo profundizamos esto? Bueno, la agroecología, si bien últimamente se ha ido poniendo de moda, pero dicen que es un término también bastante antiguo, que nosotros tenemos que producir sin dañar el medio ambiente, tener muy en cuenta lo que es la ecología y verlo esto también como un sistema, o sea, como si yo produzco orgánicamente o de forma ecológica, cuidando el medio ambiente, también lo puedo hacer esto en comunidad. No yo solo de forma individual en mi parcela, en mi sitio, ya, sino que y ahí ya se empiezan a tomar en cuenta también otros aspectos de la comunidad. Por ejemplo, es muy importante el tratamiento de la basura, ya, en lo que es la agroecología. O sea, no podemos hacer agroecología si no hacemos un buen tratamiento de la basura, si no cuidamos bien el agua, si no cuidamos bien el suelo. O sea, aquí nos entran todos los elementos, ¿cierto?, para hacer una buena producción. Nosotros siempre le llamamos esto hacer también del predio como una mirada conjunta, hacer mirar al predio como un sistema, ya que se va sirviendo como de componentes que a veces en la agricultura convencional o moderna, como decíamos en un comienzo, no se toma en cuenta. O sea, si tú vas a hacer un monocultivo, principalmente el suelo como para sostener la planta, nada más. Y en la agroecología tenemos que recuperar el suelo, tenemos que al suelo darle la vida, ¿ya? Y es el suelo que alimenta. ¿Ha entendido bien la gente con la que han trabajado? Sí, bien. Y podemos decir que hay resultados de eso, hay productos, hay avance. Por ejemplo, el tema de la diversificación. Nos encontramos que al principio del proyecto la gente cultivaba 3 o 4 especies y ahora ya hemos podido observar que la mayoría de las familias está cultivando sobre 14 o 15 especies de hortalizas o de chacarería. Y eso el avance ha sido muy claro, y eso es bastante bueno, ¿cierto?, para el tema de su alimentación. Sin duda. Romualdo, ¿cuáles son los lugares donde están trabajando fuertemente en esta oportunidad? Sí, bueno, es un tema que se nos había escapado, pero yo te da a conocer las comunas que estuvimos trabajando y en las que actualmente estamos trabajando, que ahora son las comunas de Pelarco hacia la precordillera, Río Claro y San Clemente.
En San Clemente estamos en Vilche Alto y Vilche Centro. Estamos en una comunidad que se llama El Roble, algunos lo conocen como El Roble Cachío, u otros como El Roble del Santo, porque ahí hay un santo, San Sebastián, que lo veneran los campesinos. ¿Ya? Entonces todos también lo conocen, o algunos lo conocen como el Roble del San Sebastián. En el Rincón de los Muñoces, La Placeta y Estero La Gloria de la comuna de San Clemente. En Pelarco estamos en Ligüeno, Tres Pinos y Bajo los Rocos. Y en la comuna de Río Claro estamos en Casa de Tabla y estamos en una localidad bien precordillerana que es Los Cheiles. Esas son las... O sea, estamos hablando... Abarcan varios lugares, ¿eh? Hablamos de 10 localidades en donde aproximadamente sumamos una atención a 100 familias. ¿Cuánta gente? 100 familias, no, 100 no es familias, menor. sí. En general, digamos. En general, sí. Ya. ¿Y estos, cuánto duran estos proyectos con estas personas? Sí, mira, afortunadamente este es un problema, o sea, perdón, es un proyecto que está financiamiento todavía de la cooperación externa, en este caso de Miserio, Ya. que es una institución alemana. Porque yo te digo que con los proyectos de, digamos, internos, proyectos nacionales, te duran 6, 9 meses, máximo un año, no habríamos podido hacerlo. Y estos proyectos tuvimos un apoyo de 3 años y después tuvimos una extensión para esta misma familia de 1 año y medio más. O sea, estamos hablando de un proceso de 4 años y medio en el cual tú puedes lograr y tener estos avances de los cuales conversamos. ¿Y le falta? ¿Cuánto queda? Ya estamos finalizando. Están finalizando. Sí, ahora en junio. ¿Y ahora se viene la posibilidad de trabajar con otras comunas o ellos pueden repostular de nuevo? Sí, ahí estamos un poquito complicados porque, como te decíamos, quizás la mirada que tienen los gobiernos o el Estado, ¿cierto? Es enfocar todo lo que es la agricultura hacia una agricultura más exportadora, claro, o de producir alimentos solamente para vender. Entonces, esto lo que nosotros hacemos está en familias tan pequeñas que a algunos ni siquiera les alcanza para estar en el Prodesal, que son el extracto más, si podemos decir, más vulnerable que el Estado atiende en términos productivos. Son familias que tienen predios muy, muy pequeños, que a veces tienen tierras que están en sucesión u otra familia que les presta para poder vivir. Entonces, no son sujetos de atención como en este caso es el Prodesal. Y a esas son las familias que nosotros estamos llegando. Entonces, lo que nosotros queremos también de alguna manera es sensibilizar a las autoridades, sensibilizar al Estado de que hay un grupo de familias, ¿cierto?, que es importante también atender para que la agricultura familiar campesina no muera. Y no solamente en los lugares que usted nombró, sino que también me imagino que en muchos rincones de la región del Maule también hay gente que necesita ayuda, sí, para poder crecer, digamos. Y también esto se puede compatibilizar con tanta gente temporera que en estos momentos está trabajando en el campo, que podríamos decir han dejado de ser campesinos, ya, porque como no antes... han perdido, podríamos decir, las tradiciones de ir cultivando, aunque sea un pequeño pedazo de suelo. Yo me acuerdo que antes nuestros padres, nuestros abuelos, aunque fuera una pequeña extensión, tenían sus frutales, hacían sus hortalizas, y ahora vemos en el campo que eso se ha ido perdiendo, y vemos con mucha pena, yo lo he dicho, pero igual lo vuelvo a repetir, de cómo vemos camionetas cargadas con verduras, hortalizas, frutos del campo que van a vender desde Talca hacia el campo. Y al poco andar ya se quedan con las camionetas desocupadas. O sea, se ha ido perdiendo en las familias campesinas la capacidad de que ellos puedan producir sus propios alimentos. Bueno, vamos a ver cómo continúa aquella situación en el futuro. Bueno, usted hablaba del financiamiento, que también están trabajando con una empresa, con una institución alemana. Sí. ¿Eso principalmente de ahí se financia? Claro. Sí, pero ya, como te decía, eso termina ahora ya, sí, el 30 de junio. Y las posibilidades de los nuevos proyectos para ir a otras localidades, ¿no? Sí, esa es la idea, o sea, de ver dónde ir postulando este tipo de iniciativas que nos pueda permitir, ¿cierto?, apoyar a campesinos que se encuentran muy vulnerables, ya que que si no tienen una atención van a llegar a la periferia, o sea, como ya se está dando, ¿cierto?, por falta de oportunidades en el campo,
y en la periferia todos sabemos, ¿cierto?, de que las condiciones de vida no son las mejores. Entonces, ¿cómo cambiamos esta visión? Es como contradictorio, porque hay gente de la ciudad cuando tiene recursos se va a vivir al campo, ¿cierto? Porque buscando allá una mejor calidad de vida. Entonces, al revés de que lo que muchas veces se piensa en el campo, de que llegar a la ciudad hay mejor calidad de vida. Entonces vemos que no es así. O sea, yo vivo en Talca y siento que la calidad, ¿cierto?, de vida no es mejor que vivir en el campo, en donde todavía, por ejemplo, yo tengo parte de mi familia y me gusta ir allá porque todo realmente, claro, uno respira, ¿cierto?, un aire mejor, no está la contaminación, no están tanto los ruidos de los vehículos, etcétera. O sea, eso es impagable. Seguimos conversando con Romualdo Aburto, que él es el coordinador del área de desarrollo sustentable y también coordinador del proyecto de agricultura sustentable, ambos de la Fundación Crate. Usted también puede visitar la página web de la Fundación Crate, www.crate.cl, y también las redes sociales. El fanpage de Facebook es Fundación Crate y el Twitter es @Fundación Crate. Ahí está toda la información que usted necesita para saber el trabajo, los quehaceres y el trabajo de la Fundación Crate en la región del Maule. Balance que usted puede entregar con respecto al trabajo gestionado. ¿Sabe qué? Mire, voy a ser bien explícito. 35 años que usted lleva trabajando. Sí. Bueno. Y el actual, obviamente. Es que ha habido bastante evolución, ¿ya? Para bien, me imagino. Para bien. Yo en los años 80 la Fundación Crate empezamos con un proyecto que se llamaba un proyecto de desarrollo integral, ¿ya? En donde trabajábamos con campesinas en un periodo muy difícil, ¿ya? En donde había mucha pobreza. O sea, sabemos que esto igual ha ido evolucionando. Se hablaba de alrededor de más de un 40% de pobreza, sobre todo en el ámbito rural. Y como se pudiera graficar un poquito esto, cuando yo te hablo de desarrollo integral, era de hacer de todo un poco, ¿ya? Si bien uno como técnico a las familias campesinas les ayudaba a producir mejor, pero había que estar también pendiente de la salud, de la organización, de la alimentación, de muchos aspectos. Entonces, por eso que se le llamaba un proyecto de desarrollo integral. Y después, con el tiempo, se vinieron muchas otras temáticas, porque tú vas viendo otros grupos que son vulnerables. Por ejemplo, están el tema de los jóvenes rurales, que en un momento también fue tema, sobre todo cuando los jóvenes no tenían muchas posibilidades en el campo, bueno, y todavía, ¿ya? Pero hubo un momento fuerte en que momentos que más se dio la migración de los jóvenes hacia la ciudad, y ahí trabajábamos también un proyecto de cómo crear posibilidades de empleo de los jóvenes para que se quedaran en el campo, ¿ya? Nosotros le llamábamos un proyecto de microempresas juveniles, ¿ya? Eso fue también, yo diría, como alrededor del año 90. Como también trabajamos con las mujeres, que también fue un grupo vulnerable, sobre todo con las mujeres temporeras, que todavía lo siguen siendo, ¿ya? Tenemos muchas mujeres temporeras que están trabajando no en buenas condiciones, ¿ya? Sobre todo muchas no están al amparo de la ley, no tienen previsión social. Así que ahí también estuvimos haciendo un trabajo fuerte como Fundación Crate, ¿ya? Hasta llegar a estos temas de la agricultura sustentable. Como decíamos, partimos en un periodo en que había que ir cambiando esta mirada en el campesino, ¿cierto? Pero no es una mirada porque ellos quisieran verla así, sino porque uno mismo como técnico se la fue metiendo, ¿ya? De que ellos tenían que modernizarse, tenían que ir a cultivar cultivos modernos, que tenían que hacerse empresarios. Y es cierto, una lógica campesina que hay. Uno ve que en una lógica campesina lo primero que es su alimentación. Si miramos a nuestros abuelos, nuestros padres, se preocupaban mucho de eso, o sea, y guardaban para el invierno lo que cosechaban en el verano, eran muy previsores, ¿ya? Guardaban el trigo, el maíz, hacían la harina, y todo eso se fue perdiendo, y esa era una agricultura también sustentable, que ellos la podían sostener en el tiempo.
Entonces, con esta mirada de hacer los empresarios, también tuvimos un equívoco. Y ahora es volver otra vez a que ellos sean, ¿cierto?, sustentables y que tengan soberanía alimentaria. Romualdo, le quiero agradecer por haber estado con nosotros hoy en Camino de Esperanza y bueno, esperemos que siga creciendo este tema y que la gente siga trabajando el tema de la agricultura sustentable. Bueno, eso esperamos y también contribuir con un grano de arena, o sea, uno no tiene la panacea en esto, o sea, yo te digo que la agricultura orgánica y la agroecología es muy abierta, en esto no hay receta. En estos momentos, como también tú decías, hay mucha gente que está metiéndose en el tema, incluso hay cabros jóvenes, vemos desde las universidades, de las carreras de agronomía, sí, que están interesándose en la temática, ¿ya? Y eso yo creo que va a ir creciendo, ¿ya? Así que eso a nosotros también nos da mucha esperanza. Gracias, Romualdo. Bueno, y nosotros nos reencontramos la próxima semana. Recuerda visitar nuestra página web www.crate.cl. Nuestro Facebook, el fanpage, está en Fundación Crate, www.facebook.com, donde dice buscar, usted pone Fundación Crate y ahí aparece el fanpage. Y también el Twitter, @Fundación Crate. Aquí está toda la información necesaria para que usted sepa sobre la misión y la visión de la Fundación Crate en la región del Maule. Por nuestra parte es todo, nos reencontramos, si Dios así lo dispone, la próxima semana en un nuevo capítulo de Caminos de Esperanza por Radio Chilena. Muchas gracias, que esté bien, buenas tardes.